No es un ser físico como nosotros, es espíritu, como dice la palabra de Dios. Vamos a repetir ese pasaje de allá de Marcos capítulo 12, versículo 30. Lo repetimos entonces. Dice así, Marcos 12, 30 y 31. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Y este principal mandamiento. Y el segundo mandamiento es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien, ese sí se me olvidó el segundo versículo. Pero estamos en la ubicación acá del pasaje de Marcos capítulo 12, 30 y 31, donde estamos ubicados allí. Y vamos a seguir hablando hoy sobre eso. Estaba pensando en realidad el hecho de lo que es la entrega total. Y es interesante cuando la Biblia nos habla de la entrega total, como está allí hablado en Marcos capítulo 12, versículos 30 y 31. Especialmente hoy vamos a hablar de la entrega de tu mente. Ya hablamos de la entrega de tu corazón, hablamos de la entrega de tu alma, hoy vamos a hablar de la entrega de tu mente. Ahora, ¿qué significa esto de la entrega de tu mente? ¿Sabe? Hace muchos años atrás, no recuerdo exactamente los años, pero tenía un compañero que trabajaba por los lados del Batey, creo que era, no recuerdo exactamente dónde estaba Escalona, en Caja Seca. Y él estaba visitando a otro pastor un día, que siempre iba a tomar un cafecito con el pastor, la esposa del pastor y la suegra del pastor. Estaba pasando una situación también dentro de la iglesia de la cual él estaba visitando, donde había una hermana que se había convertido al evangelio, pero no estaba casada con su esposo, con su pareja, pues, mejor dicho. Y entonces el pastor le había orientado a la hermana de la iglesia que se separara rotundamente de su pareja. Él, viendo que su esposa, o su pareja, pues, no accedía a él como mujer, y viendo la situación que cada día se apartaba más de él, porque ella se entregaba más a la iglesia, iba a vigilia, tenía ayuno, y estaba metida siempre con la esposa del pastor, él se le empezó a imaginar ciertas cosas en su mente y en su corazón, de que su esposa estaba enamorada en la iglesia, y comenzó a pensar así en esa manera. Llegó, afiló el machete, filadito, y se fue a casa de aquel pastor. Cuestión de voluntad de Dios o destino. Estaba mi compañero que había estudiado conmigo en el Instituto Bíblico de Benecer, y él estaba tomándose su cafecito de espaldas hacia la puerta. Llegó el hombre con el machete afiladito y rácata, le quitó la cabeza. Luego fue y quiso matar a su esposa. Su esposa saltó por la ventana y logró escapar, pero la suegra, queriendo defender a su propia hija, puso la mano y le cortó las manos. Eso fue un desastre total en aquel momento. Pero ¿por qué viene a reducir esto? Porque fíjense lo que la Biblia nos habla a nosotros. ¿Por qué Dios dice que nosotros le entreguemos nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente? ¿Por qué habla ahora en especial de la mente? Ya hemos hablado de lo que es entonces el corazón, de lo que es el alma, y hablamos la semana pasada del alma. Ahora Dios quiere que nosotros le entreguemos nuestra mente. Y fíjense que son tres cosas diferentes, pero todo engloba algo muy importante, que es el ser. Todo es el ser. Lo interesante acá es que cuando habla de la mente, cuando yo hablaba de esta persona, de lo que hizo, él primeramente se imaginó y tuvo una percepción equivocada. En su mente primeramente elaboró todo aquel complot, toda aquella situación, pensando el momento de su esposa que le estaba haciendo infiel y cosas, y llenó su corazón de odio, de celos, de amargura,
de resentimiento y procedió de acuerdo a lo que estaba en su corazón. ¿Por qué nosotros fallamos a Dios? ¿Y por qué Dios nos pide a nosotros que entreguemos nuestra mente? Porque la situación es que nuestra mente está oscurecida y hay ciertas cosas en nuestra mente que quiere trabajar. Porque nosotros tenemos que tener de una manera, pues lo que llamamos nosotros también en la Biblia, la liberación. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Y nosotros necesitamos de verdad la libertad de nuestra mente, porque no podemos amar a Dios cuando decimos que le amamos, pero nuestra mente está oscurecida o hay pecado en nuestra mente. Dice un pensamiento de la siguiente manera, lo he usado en muchas ocasiones, y dice así: mira tus pensamientos porque ellos vienen a ser palabras. Mira tus palabras porque ellas vienen a ser acciones. Mira tus acciones porque ellas vienen a ser hábitos. Mira tus hábitos porque ellos vienen a ser carácter. Mira tu carácter porque esto viene a ser tu destino. ¿Sabe cuál es nuestro destino? Lo que está ahorita en este momento en su mente. ¿Qué hay en su mente? Lo que hay en su mente también lo va a ver en su corazón. Usted está contaminado. Si estamos contaminados, no le podemos entregar a Dios lo que nosotros queremos entregarle, porque nuestra mente está oscurecida. Cuando Jesucristo estaba hablando con este hombre y con cada uno de los que estaba allí, los fariseos que estaban allí en ese momento, les hablaba era porque Él quería que ellos entregaran su mente, es decir, que fueran libres, que su mente de verdad, del vacío que ellos tenían y de los engaños, de las mentiras, de todas las cosas que su mente se encontraban encerradas, ellos fueran libres. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará, os librará. Entonces Dios dice una cosa muy importante: mientras que nuestra mente no esté pensando en la verdad, estamos en la oscuridad. Hablaba con una de las jovencitas de la iglesia y le preguntaba que cuando mis clases de discipulado, le preguntaba: ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia? Y se quedó así pensando. A ver. Entonces me dice: creo que hace semana y media. ¡Wow! ¿Esa fue la última vez que tú oraste a Dios? Sí, hace como semana y media. Creo que fue así que me dijo, ¿no? Pero ¿sabe algo? Si nosotros duramos tanto tiempo para permitir que la Biblia actúe en nosotros y que podamos leerla, imagínense entonces cómo está nuestra mente. Porque si la Biblia es la que nos cambia a nosotros, si leyendo la palabra de Dios nosotros tenemos la verdad en nosotros, no leyéndola, ¿qué nos pasará? Porque aún leyéndola a veces fallamos. ¿Cómo será no leyéndola? Entonces es muy importante lo que la Biblia nos está diciendo. Entonces es como preguntarnos a nosotros: ¿por qué quiere que Dios quiere que lo ames con tu mente? Es preguntarnos eso. ¿Por qué Dios está hablando? ¿Por qué Cristo está hablando que le ames con toda tu mente? Allá en Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5, la Biblia está hablando el mismo mensaje. Y le estaba hablando a los israelitas. Y les estaba diciendo a ellos que le amaran con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con toda su fuerza. Si no, solamente aquí lo que hace es que cambia algunas palabras, cambia el orden, pero sigue siendo en la misma forma como le está diciendo. Porque nosotros debemos partir de la premisa que la mente nuestra está en pecado y está dañada. Si está en pecado, está dañada, está contaminada. ¿Y qué hace una mente contaminada? Por eso allá en Hebreos capítulo 12, una de las cosas que está hablando la palabra de Dios es que dice que nosotros tenemos raíces de amargura. Pero ¿de dónde nacen las raíces de amargura? Nacen primeramente en las percepciones que nosotros tenemos en nuestra mente. Nosotros miramos las cosas y ahí llenamos nuestro corazón. Y nosotros vamos trabajando esa parte emocional, pero comienza aquí en la mente, las cosas que nosotros permitimos que entren a nosotros. Ahora, mire lo que dice la palabra de Dios, que nosotros vamos a referirnos a ella. Efesios capítulo 2, versículo 3, nos hace entender, nos hace comprender el hecho de cómo funcionamos nosotros como seres humanos. Y la Biblia pues nos habla a nosotros de una manera acerca de la cultura del pecado o la cultura mundana
que está allá afuera, la manera que nosotros nos acostumbramos. Vivimos en un sistema. Ese sistema que está allá afuera nos socializa y nos hace actuar como ella, como es el mundo, como es el sistema, nos hace actuar y nosotros respondemos primeramente al sistema del mundo que responderle a Dios. Y nuestra mente se acostumbra también en esa respuesta que tenemos a hacer. Imagínense, desde escuela pasamos al liceo, pasamos a la universidad, hacemos nuestras carreras completas, trabajamos y estamos en ese sistema. De tal modo que nosotros no dejamos de estar relacionados con un sistema mundano que nos cautiva, nos enreda. Y dice Efesios capítulo 2, versículo 3, que dice así: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces fíjense lo que dice la Biblia. Nosotros estamos acostumbrados, antes de llegar al Señor, a vivir en esa manera, de acuerdo a los deseos de la carne y de acuerdo también a los pensamientos que daban esos deseos, porque estaban aquí en nuestra mente y nosotros procedíamos de acuerdo a cómo la mente era dirigida por cada uno de Satanás, que principalmente a la cual se está refiriendo. Ese sistema que dirige Satanás y la cual nosotros tenemos allí. Piensa en este momento en lo que tú estás pensando, lo que ha pasado por tu mente mientras que hemos estado hablando. Si lo que estás hablando y lo que está viviendo en tu mente son cuestiones de bendición y edificación, yo te diría, va bien. Pero si por tu mente han pasado cuestiones de crítica o pensamientos de alguna cuestión que te acordaste de algo que tú hiciste, entonces nuestra mente ha estado entenebrecida y nuestra mente todavía está acostumbrada al mal. Ahora, ¿cómo sacar a la mente de esa costumbre que tiene? Porque nosotros nos viciamos. Y cambiar la mente en el vicio que tenemos, en la manera como pensamos. ¿Cómo pensamos nosotros de las demás personas cuando actúan algo contra nosotros? ¿Cómo le respondemos? Respondemos casi de la misma manera. No le ponemos la otra mejilla como dice la Biblia, pero es lo que tenemos que hacer. La Biblia dice que pongamos la otra mejilla. ¿Y qué decimos nosotros? ¿Y cómo no? ¿Me voy a dejar pegar? ¿Acaso que yo soy tonto? Pero es la manera como nosotros procedemos. Es decir, no es la cultura de la Biblia la que nos dirige a nosotros. Sigue siendo la misma cultura humana y la misma cultura carnal, la manera como nosotros procedemos. Pero ya algo que sí muy importante, yo sé que el deseo de ustedes y el deseo mío es querer hacer lo mejor. Y sé que cada vez que nosotros podamos, nosotros vamos a tratar de cambiar. Y esto es lo que Dios está buscando. El hecho que nosotros busquemos la santidad, porque todas las escrituras fueron escritas para eso, para que nosotros aprendamos y busquemos la santidad. Romanos capítulo 8, versículo 5 dice así: porque los que viven conforme a la carne, como dice la Biblia, ponen la mente en las cosas de la carne. Es decir, si nosotros vivimos en la carne, en el sistema de la carne, nosotros vamos a proceder igual en el sistema de la carne, porque eso es lo que está en nuestra mente, en la manera como nosotros procedemos. Pero dice algo muy importante: pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, procedemos de acuerdo al Espíritu. Ahora, ¿cuándo nosotros estamos en el Espíritu? Cuando estamos apegados a la palabra de Dios y cuando estamos apegados a la oración, cuando nosotros queremos decirle al Señor: yo quiero depender de ti, yo quiero que me enseñes. Y cuando comenzamos a hacerlo de esa manera, entonces ahí Dios sí comienza a proceder en cada uno de nosotros. Ahora, fíjense cómo dice la Biblia, cómo describe al hombre. Primera de los Corintios capítulo 2, versículo 14, nos da una descripción exactamente cuál es el pensamiento del hombre. Y ahí lo dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y fíjense lo que está diciendo. El hombre natural, el hombre cualquiera, aquel hombre que anda caminando ahorita, que va pasando por esta cuadra, los que están allá afuera en la plaza, los que quedaron en su casa, que no conocen a Jesucristo. Una cosa que dice la Biblia es: no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras. Y dice también: y no las puede entender, porque se han de discernir, se han de pensar espiritualmente. Fíjense, la Biblia nos está llamando a nosotros la atención que este hombre no puede hacer. Pero luego en el capítulo 3, si usted quiere lo puede leer, en los versículos 1 en adelante, está diciendo que algunos creyentes todavía
están así como piensan y hablan y dicen y proceden de acuerdo como este que está en el capítulo 2, versículo 14. Él dice que hay hombres que a pesar de que han creído en Cristo, siguen siendo carnales y piensan igual en la forma carnal. No proceden en la forma como ahora, lavados o libres en la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque viven equivocados aún y no están procediendo. Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante, yo quisiera que por favor lo leyéramos completamente, porque hay algunas cosas que están allí que son muy importantes. Y dice la Biblia así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan ¿en qué? En la vanidad de su mente. ¿Qué significa el hecho de la vanidad? Cuando hablamos de vano, estamos hablando de algo vacío. ¿Ok? Y eso está diciendo. ¿Qué sentido tiene la vida? O sea, la dirección de ellos es vacía, no tienen dirección, no saben hacia dónde van, no tienen propósito de vida. El hombre no tiene propósito de vida. Queremos decir que el hombre piensa en esta manera, le hablamos de la prosperidad, le hablamos de muchas cosas, pero en realidad al hombre le cuesta entender todos estos pensamientos porque no ha comenzado donde debe iniciarse. ¿Y dónde debe iniciarse? En una relación primeramente con Cristo. Y esto es lo que el autor está diciendo. Digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de tu mente. A la vez no está haciendo una comparación. Y él dice, ustedes andan así, pero los gentiles andan de esta manera. Pero ustedes no pueden seguir procediendo de esta forma porque ustedes son ahora diferentes. Ustedes no piensan como los gentiles. ¿Y cómo piensan los gentiles? De una forma pagana, se entregan a una forma vacía de vivir porque van sin dirección. Nosotros tenemos una dirección y la dirección nuestra es el Espíritu Santo. Versículo 18 dice también así: teniendo que el entendimiento entenebrecido, en otras palabras, oscurecido. Una mente oscura es una mente que no piensa, una mente que no elabora. Nosotros entendemos que hay ciertos procedimientos que la mente humana realiza. ¿Y cuál es el procedimiento que la mente humana realiza? Uno es que hay una entrada, hay un proceso de elaboración y hay una salida. Así nos explican siempre en la psicología cognitiva y nos explica de esta manera que nosotros podamos entender la manera como nosotros procedemos. Pero fíjense, la Biblia dice que el hombre le ha costado elaborar. ¿Por qué? Porque lo que a él le entra, una cosa muy importante, es vanidad. El hombre siempre está pensando en la vanidad, el hombre siempre está pensando en lo vano, pero no está pensando en realidad en lo que es bueno para su vida y lo que es bueno para Dios. En el conocimiento, de pronto tiene buenos conocimientos del punto de vista humano, pero apartado totalmente de Dios, sin ninguna entrega a Dios. Y esto es lo que la Biblia nos está haciendo la diferencia. Una persona, gran profesional, pero apartado de Dios, ¿qué tiene en la vida? ¿Qué sentido encuentra en la vida? Esto es lo que la Biblia nos está llevando a pensar nosotros. Donde nosotros sabemos que la mente es el lugar donde nacen todas las ideas. En la mente es el lugar donde nacen todos los planes de vida de todas las personas. En la mente es lo que guía a la persona para tener su dirección en la vida. Pero si la mente está oscurecida, si la mente está entenebrecida, ¿hacia dónde va a ir? Dice la otra parte del versículo: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia. Y fíjense que la Biblia está hablando, no por la ignorancia, sí, por la falta de conocimiento que en ellos hay, por la dureza de su corazón, son insensibles. Y note otra vez, vuelvo a recalcar un aspecto muy importante que la Biblia dice. Comienza aquí el proceso en la mente y va al corazón en esta manera. Ahora, piensen ustedes, solamente hago una prueba en este instante. Solamente hago una prueba. Piensen en este momento en aquellas personas que le han hecho mal. Piensen en este momento en aquellas personas. ¿A cuánto les han robado un celular, le han robado algún objeto? Levánteme la mano. Ay, son muchos los que tienen que pensar. Piensen en aquel ladroncito que le llegó y le llevó el celular. Recuérdenlo, el momento que. ¿Qué siente? La primera cosa que nosotros sentíamos en ese momento: rabia, impotencia, me molesté. ¿Pero por qué? Era algo material. Sin embargo, después del tiempo lo pudimos madurar, lo pudimos entender.
ya eso dejó de existir. Bueno, que lo disfrute, decimos nosotros. Pero lo decimos con tanto amor que decimos que lo disfrute. Seguro que lo decimos así. Mire, ¿sabe por qué? Porque nuestra mente, en realidad, somos igual que también las otras personas que están allá afuera. Nuestras emociones no se diferencian a los que están allá afuera. Los que están afuera tienen ira, nosotros también tenemos ira. Los que están afuera sufren de rabia y de rencor, nosotros también tenemos rabia y tenemos rencor. A nosotros tenemos amor, sí, también nosotros amamos. O sea, las mismas emociones que tiene la gente que está afuera, tenemos las que están acá. Es más, hasta la Biblia nos aconseja y dice, airaos, pero no pequéis, dice la Biblia. Es decir, la Biblia está reconociendo, está diciendo, los cristianos también se airan. Pero más adelante dice, quítense de vosotros todos estos pensamientos, ira, contienda. Y dice, no, la ira hay que quitarla. ¿Por qué esa contradicción en la misma Biblia, en el mismo capítulo? Y casi 5 versículos más adelante, en el capítulo 4, del versículo 26 en adelante. Porque dice que las emociones, en otras palabras, la misma Biblia nos está enseñando cuestiones que los psicólogos nos están enseñando en el día de hoy, pero ya la Biblia 2000 años atrás lo había enseñado, que las emociones tienen dos lados. Un lado positivo y un lado negativo. Un lado donde nosotros edificamos, pero un lado donde nosotros también podemos destruir y podemos ser muy dañinos. Y todos nosotros tenemos esta misma capacidad, podemos ser muy dañinos. Pero a la vez también esa misma forma de ser dañinos nos pueden ayudar a nosotros para construir. Por ejemplo, yo siempre pienso y que admiré siempre el trabajo que hizo Martin Luther King. Martin Luther King, ¿usted cree que no sintió ira cuando veía a sus primos, sus hermanos, sus amigos, los más allegados, los mataban o los culpaban y los metían presos en las cárceles por haber asesinado a una persona que ellos no lo asesinó, sino fue un blanco quien lo asesinó? Cuando los blancos venían y violaban a las mujeres, cuando venían las mujeres entonces le quitaban los hijos porque quien estaba en esclavitud era ese niño que nacía de aquella mujer, le pertenecía a la dueña que era de esta esclava y cosas así por el estilo. Entonces, ¿quién no iba a sentir en ese momento ira, rabia por las injusticias de esta vida? Nosotros no nos vamos a sentir alegres, pero sí una cosa así no tener, una cosa muy importante que él aprendió. Fíjense que le está aplicando las dos cosas que dicen en Efesios capítulo 4. ¿Qué hizo él? Con su misma ira, llevó a un pueblo, llevó a pensamiento para que pudiera hacerse una revolución, un pensamiento diferente, para que pudiera cambiar y poder hacer que el negro, las personas de color, como lo tienen que le digan ellos, fuera reconocido y que fuera también un estadounidense. Y esto era muy importante. Pero lo hizo ¿cómo? Lo hizo con la ira que él tenía, pero la usó de otra forma. Esto todo primeramente porque fue en el pensamiento. Era un pastor evangélico, sabía cómo manejar sus emociones, dejó que la palabra de Dios actuara en su mente y luego su mente actuaba en su corazón. Y es la manera como Dios quiere que nosotros trabajemos, que Dios quiere que nosotros entendamos la manera como debemos proceder. El versículo 19 dice: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces dice, habían ellos orgías, habían ellos pensamientos diferentes, ellos se entregaron a la carne y el hombre así en esta manera se desvió y se apartó del Señor, como el hijo pródigo. Dame mi herencia, me voy y voy a hacer lo que yo quiero. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Yo voy a hacer lo que yo quiero, voy a proceder en mis planes, voy a proceder en lo que yo en mi mente le he organizado. Y dio a sus padres todas las cosas, agarró y se fue. Después que se dio cuenta que no tenía nada, que se había quedado sin nada, entonces comenzó, ¿dónde comenzó la primera parte del arrepentimiento? En su mente. Y él dijo, en la parte del conocimiento, en la parte del intelecto, fíjense, en la mente. Y él dijo, he pecado contra el cielo y contra mi padre, o sea, contra mí. Y una cosa muy importante, él dijo, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado a tu hijo. ¿Pero dónde comenzó? En la mente. El arrepentimiento comienza en la mente. Lo que Dios quiere primeramente que nosotros reconozcamos, esta parte es muy importante. Si yo quiero cambiar, si yo quiero de verdad agradar a Dios, si yo quiero de verdad amar a Dios, tiene que comenzar primeramente con un cambio en nuestras mentes, con el hecho de proceder. Soy cristiano,
pero no debo olvidar que hay una lucha entre la carne y las pasiones con la mente y con el espíritu. Y yo tengo que entender entonces que esa lucha está en mí. Yo quiero hacer las cosas buenas, pero la carne me lleva a hacer otra cosa mal. Pablo lo dijo también en el capítulo 7 de Romanos: lo que quiero no hago, mas hago lo que no quiero. Y Pablo está diciendo, mire, esto nos afecta a todos, todo nos afecta, porque la mente vive en oscuridad, porque la mente fue afectada, porque la cultura de la oscuridad, de las tinieblas, nos posesionaron, nos tomaron a cada uno de nosotros, y esto es lo que la Biblia nos lleva a pensar. Estamos llenos de miedo, estamos llenos también de temor, incluso muchas veces hasta de pánico, cuando vemos todas las cosas que en el mundo están sucediendo, y nos producen a cada uno de nosotros una inseguridad y una pérdida también de identidad. ¿Y por qué de identidad? Porque cuando nuestra mente no está alineada de acuerdo a la palabra de Dios, nosotros nos desviamos y no seguimos las formas correctas que Dios quiere que nosotros hagamos, sino comenzamos a hacer las formas como yo quiero hacer las cosas, pero no como Dios quiere hacer las cosas. Cuando nosotros estamos apartados de Dios y no estamos de acuerdo, alineados a la palabra de Dios, se va a producir el pecado. Y el pecado en nosotros va a producir una carencia, una falta de la presencia de Dios en nosotros, y esa carencia y esa falta de presencia de Dios en nosotros nos lleva a cometer más pecado y más pecado. Y eso es lo que dice el pasaje. Dice que se entregaron pues a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sabe por qué te has descontrolado? Muchas veces comenzamos muy bien en el cristianismo y comenzamos con un gran amor de que queremos que Dios nos controle, pero resulta que comenzamos muchas veces a decaer. Nos dejamos llevar, nos desviamos de la palabra, no es la palabra la que nos está controlando, y comenzamos a dejarnos guiar por cuestiones mundanas. Que llega el momento, el Espíritu Santo dice la Biblia que se entristece y nosotros nos comenzamos a desviar más y más y más, perdemos la identidad y luego ya estamos igual que el mundo. Y eso es lo que Pablo nos viene hablando y nos viene diciendo para que seamos diferentes. Cuando Jesucristo estaba hablando, le decía a los fariseos que estaban allí, y estaba hablando sobre ellos, estaba hablando del hecho de para que ellos cambiaran su mente, y él estaba diciendo que amar a Dios sobre todas las cosas significaba primeramente amarlo de corazón, amarlo con el alma, de una entrega, y amarlo con tu mente, con un cambio, con una renovación de la mente, con una transformación de la mente. No podemos decir que amamos a Dios cuando no se produce cambios y transformaciones en nosotros. Yo no puedo amar a Dios con la mente desde un punto de vista humano. Nosotros queremos amar a Dios desde un punto de vista de una transformación humana. Queremos hacer las cosas en el cristianismo como los humanos lo hacen. Yo no puedo entender y no puedo guiar mi mente cuando yo solamente me baso en principios humanos, que no sea la palabra de Dios. Es la palabra la que a mí me va a transformar. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 16, nos presenta a nosotros la gran solución a nuestras vidas. Y él dice, pero cuando se conviertan al Señor, dice la Biblia, el velo se quitará. Mire, nuestra mente está oscurecida. Pero la primera cosa, el primer paso que nosotros tenemos que hacer es convertirnos al Señor. Le decía el Señor a Jeremías, que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. ¿Qué le estaba diciendo Dios a Jeremías? Jeremías, no dejes que tu mente se contamine. Tú tienes que ser diferente. ¿Y quiénes iban a contaminar? ¿Y quién iban a hacer que se contaminara Jeremías? Los mismos del pueblo, la misma gente que estaba a su alrededor, los mismos amigos de él. Y Dios le estaba diciendo a Jeremías, que ellos se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Gracias. Esto es muy importante. La solución está ¿dónde? En el hecho de nosotros entender que tenemos que convertirnos al Señor. Es decir, que haya un cambio en nuestro pensamiento. La segunda cosa que es muy importante, ya te estás dando cuenta que el sermón se iba a hacer largo. Pero no sé cómo es tan, ya vamos a terminar. Porque usted está ya, pasó al 2, tengo 10 puntos. Ya lo vi que bien, se dejaron guiar por su mente.
Tranquilo, estése tranquilo porque no es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia nos hace pensar a nosotros las cosas diferentes. Ahora mire, el segundo aspecto es muy importante. Lo que nosotros pensamos es lo que determina lo que nosotros hacemos. Recuerden cuál es el primer punto que nosotros hablamos. A ver, porque la cultura de la humanidad está aferrada a cada uno de nosotros. Ese es el primer punto. Segundo punto, muy importante, porque para poder amar a Dios debemos llevar pues nuestros pensamientos. No, perdón, me pasé al punto 3. Porque lo que tú piensas es lo que determina lo que tú haces. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿O qué es lo que estás pensando? Lo que estás haciendo es lo que está en tu mente. Tú no tienes en tu mente ahorita en este momento lo que tú quieres hacer. Lo que tú estás haciendo es lo que está en tu mente. Eso es lo que tú eres. Hace años atrás había una joven que asistía aquí a la iglesia que estaba estudiando diseño. Comenzando en el primer semestre, de ella dice lo siguiente, me dice, ya soy diseñadora. Muchacha, si estás en el primer semestre, ¿cómo vas a ser diseñadora? Termina tu profesión y después entonces nos vamos a hablar. Hace mucho tiempo también acá, también alguien estudiando psicología me dijo aquí, o sea, yo soy psicóloga. Gradúate primero y después vamos a saber si eres psicólogo. O sea, tú no puedes decir ahorita en este momento que eres tal cosa hasta que no lo alcances, hasta que ya no lo tengas. Y este es un aspecto muy importante. Yo no puedo decir algunas cosas en nuestra vida porque yo tengo que entender que la mente va donde el hombre sigue. Y donde el hombre sigue, mayormente es el pecado. Esto es muy importante. Pero también la Biblia nos está enseñando a nosotros que el hombre hace de acuerdo a lo que está en su mente. O mejor dicho, si alguien procede mal ante ti o te trata mal a ti, ya nosotros sabemos que es lo que está en su mente. Es decir, en su mente está la maldad, en su mente hay corrupción, en su mente hay carnalidad. Mateo capítulo 15, versículo 10 en adelante dice así: y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Qué es lo que nos contamina a nosotros? Lo que nosotros hablamos. Porque el hablar, recuerde que viene primeramente del pensamiento. Nosotros no hablamos sin pensar, a menos que seamos locos. Pero como nosotros no somos locos, nosotros hablamos porque pensamos. Y la primera cosa que viene del hablar, viene del pensamiento. Y eso es el aspecto muy importante. Y dice la palabra de Dios. Y fíjense que hasta la Biblia, 2000 años atrás, habló también a los psicólogos, a los especialistas del lenguaje. Y ya lo había dicho la palabra de Dios, que primeramente procede ¿de dónde? Del pensamiento. Y ellos en el día de hoy dicen, entonces salen como de grandes descubridores. Lo que pasa es que no han leído la Biblia. Entonces, acercándose a sus discípulos, les dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras? Oye, imagino como Cristo diría, uy, metí la pata. Pero eso no fue lo que dijo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial, ¿será qué? Desarraigada. Dejadlos. Son ciegos, guía de ciego. Y si el ciego guiara al ciego, ambos caerán en el hoyo. Luego dice, respondiendo, Pedro le dijo, explícanos esta parábola, está un poquito difícil de entender. Y él le dice lo siguiente. Jesús le dijo, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Y qué está hablando el Señor Jesucristo también a sus propios discípulos? No entienden. ¿Cuál es el problema? Está hablando a sus discípulos, les había enseñado, tenían tiempo trabajando con ellos y sin embargo su mente no se había todavía desarrollado, pero seguía enseñándoles. Ahora miren una cosa muy importante. No entendéis, versículo 17, no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina. Tan fácil era que ustedes pudieran entender eso, que todo lo que ustedes se comen van al baño y lo botan. A ustedes saben también lo que botan. Porque no va a pasar como Pedro, Señor, explícanos también esto. Bueno, a veces amarillo, a veces malo, no sé qué diría también en ese momento.
Versículo 18. Pero lo que sale de la boca, y dice la Biblia, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Este corazón que está aquí en el versículo 18, no es exactamente el corazón aquí, sino esto, ¿ok? El ser, la mente. Y dice, de aquí es de donde procede, porque ya te había dicho de dónde salen las palabras. Porque del corazón salen los malos pensamientos. El corazón no piensa, siente. ¿Ok? Entonces por eso está representando, cuando dice corazón, es todo nuestro ser, toda nuestra mente, lo que nosotros somos y lo que pensamos, nuestro conocimiento. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, los chismes, las calumnias. De allí sale todo eso. La manera como tú procedes es porque tú lo estás pensando, porque está en tu mente, porque está entenebrecida, y eso es lo que está sucediendo. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Si tu mente está dañada, entonces tu proceder está dañado. Si en tu mente estás pensando cosas dañinas, tú vas a proceder en cosas dañinas para los otros. Tercer punto, que es muy importante. ¿Por qué el Señor Jesucristo le estaba diciendo que lo amara con toda su mente? Porque para poder amar a Dios se debe llevar los pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y así lo dice la palabra de Dios. En 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 a 5 dice, porque las almas de nuestra milicia no son carnales. Es decir, nosotros no pensamos con la carnalidad. Los cristianos no debemos estar pensando con la carnalidad y no nos defendemos tampoco con la carnalidad. No respondemos a las personas el mal o mal con mal. Respondemos a las personas con bien. Y Dios dice también que lo hagamos también de esta manera. Pero miren lo que dice también el pasaje de la Biblia. Dice, en nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y esto es lo que la Biblia está diciendo. La Biblia dice que nosotros, si queremos hacer las cosas bien y queremos agradar a Dios, la primera cosa que tenemos que hacer es dominar nuestra mente en el poder de Cristo. Es decir, llevarlo todo en el Señor. ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo quiere el Señor que yo proceda? ¿Cómo quiere el Señor que yo viva? ¿Cómo yo puedo agradar siempre a Dios? Y este es el sentido que la Biblia está diciendo. Es decir, concentra toda tu atención. Y lo dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, versículo 2. La primera cosa que yo tengo que entender es que yo no puedo proceder de acuerdo a las cosas terrenales, como respondería el hombre terrenalmente en la cultura que fuimos enseñados, sino que tengo que proceder en la nueva cultura que yo estoy recibiendo. De modo que si alguno está en Cristo, dice la Biblia, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Yo tengo que actuar de acuerdo a la nueva posición que yo tengo en Dios. Soy hijo de Dios. Soy el amado de Dios. Soy la niña de los ojos de Dios, dice la palabra de las Escrituras. De tal manera que en esa manera es como Dios quiere que yo actúe, en mi posición que yo tengo. Soy cartas abiertas, dice las Escrituras. Soy sal de la tierra. Entonces la Biblia dice, yo tengo que actuar de acuerdo a la nueva posición que yo tengo en Cristo. Y dice Colosenses capítulo 3, versículo 2, poner la mira en las cosas de ¿dónde? De arriba. Si mi mirada todo el tiempo está en la tierra, ay, que las cosas malas que están pasando, que las cosas que están sucediendo, que el hermanito que me miró mal, que esto que procedió en esta manera, mire, voy a equivocarme. Y lo que Dios está buscando en nosotros es que pongamos nuestra mirada, ¿qué? En Cristo, allá arriba, donde están las cosas de Dios. Va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios dice todo el tiempo, hermano, si queremos vivir como personas en Cristo, como hermanos en Cristo, la primera cosa que tenemos que colocar es nuestra mirada y proceder de acuerdo como Cristo lo haría. Y la segunda cosa es muy importante, colocando la mirada en las cosas de arriba. Mira, una cosa muy importante. Si de antemano yo preparo mi corazón, y si de antemano yo comienzo a pensar
en aquellos aspectos que pudieran en algún momento dañarnos. En otras palabras, yo me puedo preparar aún antes de la tentación cuando llegue y cómo yo voy a proceder. No voy a responder cuando alguien me trate mal. No voy a responder con palabras de daño a la otra persona, sino que yo voy a responder con palabras de bendición. Si yo me coloco esto en mi mente, yo me estoy programando y estoy diciendo, no, Dios está conmigo. Yo he puesto mi mirada en las cosas de arriba y yo voy a hacer las cosas de acuerdo a lo que el Señor quiere. No voy a ver pornografía en internet. Uy, ya se acordó. Hay cosas que hay que borrar de la computadora. Hay páginas que hay que borrar de la computadora. Sí, hermano, esto es lo que hay que hacer primeramente. Porque si estas son las cosas que me están dañando, porque si estas son las cosas que están andando en mi mente, porque si estas son las cosas que yo estoy viendo, es lo que va a salir de mi boca y es lo que va a salir en el proceder. Yo quiero ser diferente. Comience a cambiar las cosas que usted tiene en su mente, que tiene allá en el celular. ¿Qué mensajitos le llegan todos los días? Una de las cosas que nosotros sabemos es que si a mí el YouTube me está mandando cosas, cuestiones de pecado, es porque en algún momento yo he estado juzgando estas cosas. Y todos lo sabemos. Todos sabemos que así como proceden ellos, conocen las cosas que a ti te gustan, entonces te las comienzan a mandar. ¿Pero por qué te las comienzan a mandar? Porque tú has andado en programas o en páginas que tú no debiste haberte metido. ¿Qué nos enseña y qué estamos aprendiendo nosotros? Que yo me puedo también entonces anticipar ante las situaciones, preparando mi mente, preparando mi corazón, y lo que Dios quiere es una cosa muy importante, sanando mi mente. Mi mente tiene que ser renovada, mis cambios tienen que ser renovados, y la Biblia me va a ayudar y Dios está conmigo. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se amolden, no se conformen. Es como cuando las damas hacen una torta y quieren que la torta quede una forma, o de pronto una forma de un muñeco, o la cara de no sé, o algún payaso, alguna cuestión. Agarran el molde y echan la torta allí. Cuando la voltean, lo sacan de allí en ese momento, le quedó la forma, la figura. Y esto es lo que la Biblia está diciendo. No te amoldes a la manera como es el mundo. Tienes que separarte de ese sistema. Vive en ese sistema, pero no pertenece en ese sistema. Y así nos lo enseñó Jesucristo. Jesucristo nos enseñó a nosotros que somos diferentes, que tenemos que renovar nuestra mente de continuo a continuo, que nosotros tenemos que cambiar la mente para que seamos diferentes en el Señor. Por eso la Biblia dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Renova tu mente, transforma tu mente. Y esta es una cuestión que la Biblia está diciendo es, yo quiero ser diferente, entonces yo comienzo todos los días a renovar mi mente. Yo tengo que transformar mi mente y tengo que darme cuenta, hacerme consciente de las cosas que yo estoy haciendo. Luego dice, así podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Yo quiero agradar a Dios, entonces procede de esta manera, renovando tu mente, porque es lo que la Biblia nos está diciendo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13, dice el escritor, por tanto ceñid los lomos de vuestros entendimientos. Y él dice, hermano, pónganse erguidos, siéntese bien, y una de las cosas muy importantes, comienza a pensar bien. Este es muy importante, pero siéntese bien, mi hermano. Estamos tirados en la silla. La primera cosa que nos dice a nosotros los maestros, ¿recuerdan? Cuando estábamos en clase, yo quiero que tú aprendas, y para aprender la primera cosa es que tienes que sentarte bien derechito en la silla, ¿sí o no? Y entonces pues, porque dice que si yo tengo mi buena actitud, yo tengo entonces mi proceder para querer aprender. Y esto es lo que la Biblia me dice a nosotros, y a nosotros. Y él dice, por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y lo hacemos aquí mentalmente. Yo preparo mi mente para proceder de una manera adecuada a la palabra de Dios y que yo quiero aprender de lo que Dios quiere hacer. Esto es la parte que significa para nosotros. Necesitamos sacar la basura que está en nuestra mente. Hay basura en nuestra mente. ¿Y de dónde viene la basura? Ya nosotros sabemos que viene de la cultura que estamos recibiendo, en la cual nosotros vivimos, y somos diferentes a esa cultura. Nuestra cultura es de Cristo y es la que nosotros tenemos que honrar y en la cual nosotros tenemos que seguir. Ahora, ¿cómo quieres vivir tú? Ya yo he hablado en esta mañana y les he hablado de lo que la palabra de Dios dice.
¿Vivir una vida llena de oscuridad, aún siendo creyente? ¿O vivir una vida llena de la luz de Cristo? La respuesta la tiene usted. Y el proceder cada uno de nosotros. La pregunta sería entonces ahora, ¿qué está pasando con tu mente? ¿Qué hay en tu mente? Lo que hay en mi mente es lo que está determinando lo que yo soy. Usted puede comportarse aquí de una manera, pero usted sabe que hay algo que yo no puedo saber, pero Dios sí sabe lo que hay. Y es lo que está en su mente. Pero Dios sí sabe lo que hay. Y usted sabe lo que también hay. ¿Qué le estamos dejando nosotros, dejándonos contaminar? ¿Qué estamos dejando nosotros entrar en la mente? Es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. El amar a Dios significa entonces quererle agradar en todo. Que Dios se agrade de mi proceder. Proverbios capítulo 5, versículo 14 dice: el corazón entendido busca ¿qué? Sabiduría, mas la boca de los necios se alimenta de necedades. ¿Por qué se alimenta de necedades? Porque su mente está acostumbrada a ser en esa forma. Somos necios porque mi mente está necia. Pero una cosa muy importante, cuando mi corazón es entendido, yo busco sabiduría. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros procedamos en nuestra vida con toda sabiduría y con toda bendición. Si recordamos a aquel ser, a aquella persona llamado Nabucodonosor, que el Señor le habló a él, a su corazón, y una cosa muy importante, cuando el Señor le juició y puso aquel letrero que decía Tekel, y entonces le dice: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. En otras palabras, se te evaluó toda tu mente, todo tu proceder, todas tus acciones, porque lo que estaba en tu mente ha sido hallado falto. Imagínense que nosotros salgamos de acá y el Señor está trabajando con nosotros y nos ha dicho a nosotros: yo quiero evaluarte. Dios nos está evaluando todos los días, porque cada vez que yo voy a Dios y voy a orar a Dios y yo me acuerdo de algo, como que evito esa oración. Y es la manera como nosotros no debemos hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros de verdad es liberarlo en ese momento, confesarlo al Señor y seguir adelante y decirle: Señor, me levanto hoy en el nombre de Cristo Jesús. Yo cambio mi mente, yo cambio mi proceder, porque lo más importante en mi vida es que yo te pueda honrar. Isaías 26:3 nos dice también la palabra. Ya estoy terminando con estos dos versículos porque quiero culminar en este momento. Dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mire, qué palabra tan hermosa la que dice Isaías. Isaías nos lleva a nosotros de gran regocijo cuando él dice esta palabra. Porque la primera cosa que él dice es: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dios nos está prometiendo que si yo voy a Dios y le digo al Señor: Padre, mis pensamientos están en ti y yo voy a perseverar en ti, entonces la paz vendrá sobre mi vida. Yo voy a tener buenas relaciones, yo voy a tener todas las cosas mejores en mi vida, porque una de las cosas muy importantes, he procedido en la paz que el Señor ha querido. Dice Proverbios capítulo 4 versículo 23, dice: ante todo cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y llévese este pensamiento, acuérdense lo que la Biblia está diciendo. Todo pensamiento controla mi vida. Y la Biblia está diciendo: guarda tu corazón, porque de allí emana la vida. ¿Sabe? La vida, su relación con Dios, viene de sus pensamientos. ¿Dónde están sus pensamientos? Ahí vamos a encontrar a Dios en su vida. Pero esperamos que de verdad, que Dios sea la bendición perfecta en cada uno de nosotros. Y termino con el Salmo 139, versículo 23, que dice la siguiente manera. Salmo 139, el versículo 23 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pero el aquí corazón igual está hablando de la mente. ¿Y por qué? Porque está hablando del ser. Luego dice: pruébame y conoce mis pensamientos. Él dice: Señor, yo te quiero agradar. Pruébame, examíname, mírame. Y él dice: Señor, yo quiero hoy hablar contigo. Y eso es lo que le está diciendo. Yo estoy hablando contigo, Señor, porque yo quiero ser diferente. Yo quiero que tú examines mi vida, que examines mi corazón, que examines mis pensamientos. Lo que está en tu pensamiento es lo que Dios va a evaluar. Lo que está en tu corazón es lo que Dios va a evaluar.
Pero Dios quiere trabajar con tu mente, quiere trabajar con mi mente, quiere trabajar con la mente de todo creyente, de todo cristiano, para que nosotros estemos en paz, como dice, porque tú guardarás en paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque es lo que Dios desea hacer, porque es de verdad su gran propósito en cada uno de nosotros, para que nosotros hagamos de verdad la voluntad de Dios. Vamos a orar pidiéndole al Señor su bendición. Señor, te damos gracias. Nos has estado hablando sobre lo que es amarte a ti. Ya hemos entendido lo que es amarte, Señor, con todo el corazón. Lo que es amarte, Señor, con todo el alma. Y hoy, Señor, nos has hablado también de cómo amarte con toda nuestra mente. Te pedimos, Padre, que nos ayudes a controlar nuestra mente. Que, Señor, podamos ser examinados por ti. Que podamos, Señor, ser examinados también y que pruebes también nuestros pensamientos. Para que veas en nuestra mente, que seamos sinceros delante de ti. Que seamos honestos delante de ti. Para que tú comiences a transformar. Queremos ser diferentes, pero tenemos entonces que proceder diferente. Señor, habla, que podamos sentir la obra de tu Espíritu Santo, para que te podamos amar con toda la mente. Señor, nos has dado hoy los pasos que aparecen en tu palabra, de cómo, Señor, podemos proceder renovando la mente, sacando de nosotros esa cultura de la oscuridad, de esa cultura del pecado, para que podamos agradarte. Te rogamos que la bendición tuya nos acompañe y que esta semana te podamos agradar, que te podamos bendecir, que nuestro propósito sea para decir, te quiero amar, Señor, con toda mi mente. Te pido tu bendición sobre cada uno y que nos ayudes a pensar, examinándonos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te bendecimos y te damos gracias. Amén. Amén.